exposición Alfredo Lito, una terca permanencia en el Museo Nacional de Bellas Artes, una exposición que dura hasta el 15 de octubre y que presenta la obra del maestro Alfredo Lito entre 1960 y 1993, año de su fallecimiento. Esta sección, que se llama Camino a las Efigies, son las obras que Lito realizó inmediatamente antes de irse a vivir a México o ya directamente en México, obras a las cuales llamó, como en este caso, simulacros. Los simulacros, en la forma en que los concebía, son las imágenes. Las imágenes son simulacros porque no son objetos reales, sino son los reflejos de objetos. Y él decía, en el cuadro no está la imagen, sino que se posa la materia, pero la imagen está en un espacio inmaterial, y a esto le llamaba entonces simulacro, o sea, como los distintos intentos de encontrar una imagen. Luego de haber pasado por el arte concreto, en el cual pintaba con exclusivamente los elementos del plano, el punto, la línea, el color, Lito comienza a trabajar una geometría mucho más suelta, una geometría a mano alzada, como son estas obras, en las cuales introduce el color, el matiz, otro tipo de elementos plásticos que el arte concreto no tenía permitido, porque el arte concreto abolía todo tipo de referencia a una realidad conocida. La realidad era el cuadro en su materialidad y en sus formas geométricas solamente. Así entonces, hacia 1962 comienza a hacer estas obras en las cuales las líneas son abiertas, como en el caso de los simulacros, o comienzan a cerrarse en figuras abstractas, o sea, figuras que no remiten a objetos conocidos, pero que funcionan como figura fondo. Realmente una de las cosas que queda muy claro trabajando con los archivos de Lito y haciendo una interpretación de su obra es una instancia religiosa a la que la apela, de la pintura renacentista, inclusive de los monumentos funerarios mesoamericanos. Es sumamente, yo diría, hasta impresionante que en todo su archivo nunca hay una sola referencia a México, donde él vivió 10 años, trabajó 10 años como diseñador gráfico de la Universidad Autónoma de México. Aún así, no hay ninguna referencia de México, excepto una entrevista que da en 1984, en la cual dice: no me interesó el arte mesoamericano, sí me impresionó mucho los monumentos funerarios en los cuales vi los ideogramas inmersos en la piedra, escritos en la piedra, hechos uno con la materia, un mensaje para el más allá, un mensaje que no era ni estético ni para alguien que lo pudiera ver, porque estaba en la tierra, en una tumba. Esa idea de la comunicación de otra manera me impresionó mucho. A partir de esto, entonces, yo empecé a ver cuál podría llegar a ser la referencia. Encontré que hay algunas referencias iconográficas. Eso lo marco acá, por ejemplo, en esta representación del dios Tlaloc, con estos penachos de plumas, que son el mismo tipo de elemento que se ve en esta obra titulada Simulacro de 1978, pintada ya en Buenos Aires, pero digamos, el elemento del penacho se ve claramente. Esta sala reúne las obras que se denominan efigies y simulacros entre 1973 y más o menos 1980. Estas efigies son las que yo llamo las Madonas, porque empecemos por aclarar que efigie quiere decir rostro, representación de una persona ausente, que en general se llama efigie a la faz de la Virgen. Y en este caso, la efigie que no está humanizada, pero que tiene ciertos rasgos, son como la cabeza inclinada de la Madonna. En particular, entonces, Lito lo que hace es trabajar a partir de un trazado de líneas que luego él va uniendo dentro del plano. Él dice trabajar de esta manera, ¿no? Como dejar que las líneas tomen su propio rumbo dentro de la... Están estas efigies constructivas, yo diría, geométricas, que él en un momento decide que tiene que encontrar un formato, una composición en la cual las pueda poner todas juntas. Él dice como que por casualidad, hojeando una vieja revista Sur, encuentra un artículo en el cual se habla de los iconostasios rusos. Los iconostasios rusos son una especie de
retablo sería la palabra más parecida a los que son los de la religión tradicional, pero que en realidad son como una especie de puertas que separan lo que es el espacio de los feligreses y lo que viene después es el altar, que es el espacio sagrado. En esas puertas hacia lo sagrado aparecen entonces la representación de los padres de la iglesia, de los filósofos, de los santos. Él entonces ve que ese tipo de retablo, ese tipo de construcción es capaz de albergar armónicamente todo un sistema de distintas figuras y decide utilizarlo. Nuevamente está haciendo alusión a algo religioso cuando él se decía a sí mismo agnóstico. O sea, él no hablaba de religión, nunca habló de ninguna manera. Y de hecho cuando escribe sobre las iconostasis dice: yo no sé por qué estoy utilizando este esquema tan religioso y eclesiástico que no tiene nada que ver conmigo. No hace falta practicar una religión para poder tener el sentido de lo que trasciende lo humano y de lo que trasciende lo que vemos. Él habla de que sus obras son metáforas de lo visual. Y aquí entonces las iconostasis, en las cuales es una reunión de distintas efigies, y él trató este tema entre 1978 y 1993. Vemos que a todo esto lo subyace una gran idea de armonía, de orden y de equilibrio, y que está siempre presente en esa estructura que él traza, aun cuando hago circuitos. Está asignado por la promoción áurea, por una administración del espacio absolutamente armoniosa. Los años 80 encuentran a Alito con otras efigies, que son estas efigies que él denominaba orgánicas, que son curvas, no son ya de esa geometría como las que acabamos de ver, y que son parte de la generación de una mitología. Lito decía que debemos tener nuestra propia mitología. Esa mitología se refiere a estos personajes ficcionales que en el caso de las efigies que acabamos de ver son ellas solas, como vírgenes o como figuras remarcables, pero que en los 80 se transforman en personajes que en general dialogan en dúos. Estas imágenes, estas efigies, remiten a los ídolos neolíticos como la Venus de Willendorf, la del Spuk, que son como unas gorditas, o sea, remite a formas como muy primitivas. También en los 80 él trabaja con naturaleza muerta, un tema que no había trabajado hasta el momento, y porque realmente su referencia es la historia de la pintura, y en la historia de la pintura los géneros obviamente son muy importantes. Él abordó entonces el retrato de cuerpo entero o cortado en el caso de las efigies, la naturaleza muerta, que por supuesto lo va a hacer con su personaje de ficción, que son estas efigies, en las cuales aparecen en dos situaciones, como vistas de frente, como naturaleza muerta, o la efigie yacente. Aparece la efigie yacente, que en general remite a la pintura religiosa, al Cristo. En otro caso es, como que estamos viendo, es una efigie con horizonte, en la que nos tenemos que esforzar bastante para ver el horizonte, porque lo que él está aquí jugando es a que cada género está definido por algo. Y en este caso, si es una naturaleza muerta o un paisaje, si es naturaleza muerta tiene que tener un objeto, si es un paisaje tiene que tener un horizonte. Está como de alguna manera dialogando y discutiendo los géneros de la pintura. Y otro de los formatos que aparecen en los 80 son las estelas, que las estelas también remiten a esos objetos de conmemoración funerario mexicano, y los frisos, que también remiten a un elemento arquitectónico propio de los templos. O sea que a cada paso hay una referencia a la iconografía religiosa. Aparece esta serie en la cual él decide poner dos efigies distintas, de distinto tipo. Este es un tipo de efigie que él llama metamorfosis. De hecho, todas las variaciones de las efigies desde 1970 hasta el 93 son metamorfosis de la efigie. Como en toda mitología, los objetos se van transformando de una cosa en otra, y aquí entonces hay una efigie que mira por la ventana como un voyeur a otra efigie que está en situación de naturaleza muerta.
Yo aquí veo una referencia muy sesgada, por supuesto, a el Guayer, al viejo que mira a Susana del relato bíblico. Hay, digamos, ese espíritu de mirar y, por supuesto, la cuestión del cuadro dentro del cuadro. Este es el paisaje que él pinta en el 87, que luego lo incluye como ventana, porque en realidad el paisaje es la ventana hacia el mundo y la pintura es el formato ventana. Por eso es que los concretos querían abolir la ventana y pintaban con el marco recortado. Bocetos remiten a una obra que te voy a mostrar más allá, que muestra cómo hacia el final de la vida Lito ya es completamente figurativo, de una figuración particular, una figuración que no es naturalista. De hecho, su personaje se parece a los ídolos cicládicos, a esos ídolos primitivos, y esta es la obra que vimos recién los bocetos. Ciudad Lejana, que es la obra que termina siendo a partir de esos bocetos que recién te mostraba, puede ser también llamada Ciudad Celestial, puede ser también llamada Melancolía, y sin ninguna duda habla de alguien que perdió la virtud de vivir en la ciudad celestial. La pirámide está flotando en un espacio celeste, como la Jerusalén celeste. O sea, él está o muerto o aislado, lejos, con ese halo de luz, como si fuera de la tierra. Pero digamos, hay muchas simbologías involucradas en estas últimas obras, en las cuales, por ejemplo, Nelly Perazo ha visto intuiciones muy fuertes de su propia muerte. Sin ir más lejos, esta obra, que se llama Efigie observada, es una escena en la cual hay una efigie yacente y dos que la observan, que es exactamente lo que le ocurrió. Él, el 24 de marzo de 1993, inauguró una exposición en Ruth Ben-Sakar y el 28 se murió de este modo, o sea, se cayó con un ataque cardíaco en su casa. No estoy haciendo teorías extrañas, estaba enfermo, estaba débil, tenía problemas cardíacos, depresión, pero digamos, estas obras y muchas de las otras en las cuales se ven imágenes de efigies yacentes dan la sensación de la muerte. O sea, la imagen de la efigie yacente es el Cristo yacente, es la persona yacente. Es entonces el ya no estar en este mundo, como lo muestra la efigie de las rocas, como la efigie de Da Vinci, la Madonna de las rocas de Leonardo, y que tiene en el paisaje, eso que se ve arriba es el meteoro. El meteoro es símbolo del nacimiento del mundo, es las luces que se desprenden, las estrellas, la lluvia de estrellas que da origen al universo, la estrella de Belén, o sea, hablan del comienzo de algo. Aquí entonces hay, esta efigie es una efigie que presencia el comienzo. Las efigies yacentes, que siempre tienen estos testigos que los miran, como ante el Cristo muerto, los que miraban a su cuerpo yacente. Estas efigies que se repiten, situaciones que se repiten desde los 70 hasta los 90, tienen que ver con una búsqueda. Y él decía, uno debería pintar solamente un cuadro y querer pintarlo cada vez mejor. Esta es esa necesidad, esa ambición personal de llegar a lo mejor de sí mismo. Y por supuesto la frustración frente a estas cosas, ¿no? Porque cuanto más grande es la exigencia, muchas veces más grande la frustración. Pero es interesante ver cómo él desarrolla todo su universo ficcional en torno al personaje de la efigie. Por eso es que se justifica tener una exposición que solamente trata este tema, como es en este caso. Son diferentes, aquí son mucho más antropomórficas que las del comienzo, pero no dejan de estar las del comienzo. Esa iconostasis está como uniendo esos universos, el de la efigie del 70, el paisaje de los 80 y las efigies de los 90. Es como un gran compendio de lo que fue
su reflexión y su imaginación.